¿Sabías que existe una lista secreta de 5 palabras específicas que jamás deben pronunciarse cuando te diriges a un alma que partió de este mundo? Santa Rita de Casia, la poderosa santa de las causas imposibles, recibió una revelación divina tan perturbadora que fue mantenida en secreto en los archivos del Vaticano por más de 400 años. Esas palabras, que parecen nacer del amor más puro y de la devoción más sincera, son en realidad trampas espirituales devastadoras que pueden prolongar el sufrimiento de las almas en el purgatorio por décadas e incluso siglos, mientras simultáneamente ponen en riesgo mortal la salvación eterna de quien las pronuncia. La revelación llegó a Santa Rita durante una de las noches más dramáticas de su vida espiritual, cuando estaba inmersa en una oración profunda por los difuntos de su comunidad. Era el 22 de mayo de 1440, exactamente en el aniversario de su propia conversión espiritual, cuando una visión mística extraordinaria transformó para siempre su comprensión sobre la comunicación entre vivos y muertos. Durante ese éxtasis espiritual que duró más de 4 horas consecutivas, Santa Rita fue transportada en espíritu hasta las mismas profundidades del purgatorio, donde presenció escenas que la marcaron de tal forma que ella misma confesó haber quedado físicamente debilitada durante semanas tras esa experiencia sobrenatural. Lo que vio en las llamas purificadoras del purgatorio fue absolutamente impactante. Miles de almas que deberían haber completado su purificación hacía décadas aún permanecían atrapadas en sufrimiento, no por sus propios pecados, sino por palabras específicas que sus seres queridos pronunciaban constantemente en la tierra. Esas almas, envueltas en llamas que parecían no tener fin, clamaban desesperadamente para que alguien revelara a los vivos la verdad sobre esas 5 palabras mortales que estaban prolongando indefinidamente su tormento espiritual. Santa Rita fue testigo del caso de una madre que había perdido a su hijo de apenas 12 años en un accidente trágico. Durante 15 años consecutivos, esa madre visitaba diariamente la tumba de su hijo y pronunciaba una de esas palabras prohibidas, creyendo fielmente que estaba consolando y ayudando al alma de su niño. Pero lo que Santa Rita vio fue absolutamente devastador. El alma de aquel niño, que debería haber ascendido al cielo en cuestión de meses debido a su inocencia, permanecía atrapada en una forma particular de sufrimiento purificador, creando lágrimas espirituales que caían como lluvia ácida sobre las llamas del purgatorio. Cada vez que su madre pronunciaba esa palabra prohibida, era como si cadenas invisibles se materializaran alrededor del alma del niño, impidiéndole volar libremente hacia la presencia de Dios. La visión se volvió aún más perturbadora cuando Santa Rita presenció el encuentro entre esa madre y su hijo en el momento de su muerte. En lugar del reencuentro jubiloso que ella había imaginado durante 15 años, la madre descubrió horrorizada que sus palabras aparentemente amorosas se habían convertido en grilletes espirituales que mantenían tanto a ella como a su hijo atrapados en un ciclo de purificación prolongado. El niño, con lágrimas en los ojos, reveló a su madre que cada palabra prohibida que ella había pronunciado en el cementerio era como una piedra adicional colocada sobre su pecho espiritual, volviendo su respiración cada vez más difícil y su camino hacia Dios cada vez más arduo. Pero la revelación de Santa Rita no terminó allí. Durante esa visión mística extraordinaria, fue conducida por un ángel de luz a través de los diferentes niveles del purgatorio, donde presenció casos aún más impactantes de cómo esas 5 palabras prohibidas estaban causando estragos espirituales inimaginables. Vio el caso de un viudo que había pasado 25 años pronunciando diariamente una de esas palabras sobre la tumba de su esposa, creyendo que estaba demostrando el amor eterno que sentía por ella. Lo que él no sabía era que sus palabras estaban creando una barrera espiritual invisible que impedía que su esposa se desprendiera completamente de los lazos terrenales y ascendiera a la presencia de Dios. Santa Rita observó cómo esa alma femenina, que debería haber encontrado la paz eterna hacía décadas, permanecía en un estado de agonía espiritual constante, dividida entre su deseo natural de avanzar hacia el cielo y las cuerdas invisibles que las palabras de su esposo tejían a su alrededor día tras día.
Era como si ella estuviera siendo obligada a elegir constantemente entre la felicidad eterna y el amor terrenal, una elección que ninguna alma debería verse forzada a hacer en el estado de purificación. Cada palabra prohibida pronunciada por su esposo era como un ancla espiritual que la arrastraba de vuelta cada vez que intentaba elevarse hacia la luz divina. La revelación adquirió una dimensión aún más dramática cuando Santa Rita descubrió que esas 5 palabras prohibidas no solo afectaban a las almas de los difuntos, sino que también creaban consecuencias espirituales devastadoras para quienes las pronunciaban. Vio casos de personas que, tras décadas repitiendo esas palabras, desarrollaron formas particulares de apego desordenado a la muerte que les impedían vivir plenamente sus vidas terrenales. Esas personas se convertían en prisioneras emocionales de sus propios duelos, incapaces de experimentar alegría, paz o esperanza genuina, porque sus almas estaban energéticamente conectadas al sufrimiento de las almas que involuntariamente mantenían atrapadas en el purgatorio. El ángel que acompañaba a Santa Rita durante esa visión reveló que esas 5 palabras prohibidas funcionan como hechizos espirituales involuntarios que crean lazos energéticos entre los mundos de los vivos y los muertos. Cuando una persona pronuncia una de esas palabras dirigiéndose a un alma fallecida, está inconscientemente estableciendo una conexión espiritual que debería haberse cortado en el momento de la muerte. Esa conexión artificial impide que el alma complete su proceso natural de desprendimiento de los lazos terrenales, lo cual es esencial para que pueda purificarse por completo y ascender al cielo. Santa Rita comprendió entonces que esas palabras eran especialmente peligrosas porque parecían brotar de los sentimientos más nobles del corazón humano: amor, añoranza, gratitud, fidelidad y devoción. Nadie que las pronunciaba tenía la intención de causar daño a las almas que amaba. Por el contrario, esas personas creían sinceramente que estaban ofreciendo consuelo, amor y apoyo espiritual a sus seres queridos fallecidos. Pero la realidad espiritual era exactamente la opuesta. Esas expresiones aparentemente amorosas se convertían en cadenas invisibles que mantenían a las almas aprisionadas entre 2 mundos. Durante los momentos finales de su visión mística, Santa Rita recibió una encomienda sagrada que cambiaría el rumbo de su misión espiritual. El mismo Cristo, envuelto en una luz que ella describió como más brillante que 1000 soles, apareció ante ella y le dijo con una voz que penetraba hasta lo más profundo de su alma: Rita, hija mía querida, fuiste elegida para revelar a mis hijos en la tierra esta verdad que puede liberar a millones de almas del sufrimiento prolongado. Pero esta revelación debe hacerse con extremo cuidado, porque muchos no estarán preparados para aceptar que sus actos de amor se han convertido en fuentes de dolor espiritual. Si ya perdiste a un ser querido y temes haber pronunciado alguna de esas palabras mortales, escribe en los comentarios: Santa Rita, libera mi alma y quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte no solo cuáles son esas 5 palabras que deben evitarse a toda costa, sino también la oración reparadora específica que la misma Santa Rita dictó para deshacer todo el daño espiritual causado por quienes ya las pronunciaron. La primera palabra prohibida que Santa Rita recibió en su visión mística fue tan impactante que ella misma dudó durante semanas antes de revelar su naturaleza destructiva. Era una palabra que había pronunciado cientos de veces a lo largo de su vida, dirigiéndose a los difuntos de su familia y comunidad, creyendo sinceramente que estaba ofreciendo consuelo y apoyo espiritual. Pero la realidad que le fue mostrada en las profundidades del purgatorio era absolutamente devastadora. Esa palabra aparentemente inocente funcionaba como una trampa espiritual que impedía a las almas reconocer plenamente la infinita misericordia de Dios. La primera palabra mortal es perdona. Santa Rita descubrió, a través de una revelación que la dejó físicamente postrada durante días, que cuando los vivos piden perdón directamente a las almas de los difuntos, están cometiendo un error teológico gravísimo que puede tener consecuencias eternamente devastadoras. Durante su visión mística,
Fue testigo del caso específico de una hija que había pasado 10 años visitando la tumba de su madre, repitiendo obsesivamente: «Mamá, perdóname por no haberte cuidado mejor en tus últimos días. Perdóname por todas las veces que te decepcioné. Perdóname por no haber sido la hija que merecías». Lo que Santa Rita vio fue absolutamente impactante. Cada vez que esa hija pronunciaba la palabra «perdona», el alma de su madre se veía forzada a revivir todas las situaciones de conflicto, decepción y dolor que habían existido entre ellas durante la vida terrenal. Era como si esos recuerdos dolorosos se materializaran como cadenas de fuego alrededor del alma materna, impidiéndole experimentar la paz total que viene del perdón divino. El alma de la madre estaba siendo mantenida artificialmente conectada a las imperfecciones y fallas de su relación terrenal con la hija, cuando debería estar completamente inmersa en la misericordia purificadora de Dios. Santa Rita comprendió entonces la razón teológica profunda por la cual esa palabra es tan espiritualmente destructiva. Cuando una persona pide perdón a un alma fallecida, está sugiriendo implícitamente que existe una deuda espiritual pendiente entre ellas que debe resolverse mediante una transacción humana. Pero la verdad es que, en el momento de la muerte, todas las relaciones terrenales pasan por el tribunal de la misericordia divina, donde cualquier perdón necesario ya fue concedido por Dios a través de su infinita compasión. Pedir perdón a un alma del purgatorio es como intentar pagar una deuda que ya fue saldada por el sacrificio de Cristo en la cruz. La revelación se volvió aún más perturbadora cuando Santa Rita presenció cómo esa palabra prohibida no solo afectaba a las almas de los difuntos, sino que también creaba consecuencias espirituales devastadoras para quienes la pronunciaban. La hija que constantemente pedía perdón a su madre fallecida había desarrollado una forma patológica de culpa que le impedía experimentar la paz y el perdón que Dios deseaba concederle. Se había convertido en prisionera de un ciclo vicioso donde cuanto más pedía perdón a su madre muerta, más culpable se sentía, y cuanto más culpable se sentía, más desesperadamente buscaba ese perdón imposible de ser concedido por los muertos. Santa Rita vio casos aún más dramáticos donde esa palabra prohibida había generado verdaderas tragedias espirituales familiares. Fue testigo del caso de un hombre que había pasado 15 años pidiendo perdón a su padre fallecido por una discusión que tuvieron el día anterior a la muerte del patriarca. Ese hombre visitaba el cementerio 2 veces por semana. Se arrodillaba sobre la tumba de su padre y suplicaba: «Padre, perdóname por haber discutido contigo en tu último día. Perdóname por haber sido un hijo ingrato. Perdóname por no haberte dicho que te amaba antes de que fuera demasiado tarde». Lo que Santa Rita presenció fue absolutamente horroroso. El alma del padre, que debería haber encontrado la paz eterna hacía más de una década, permanecía atrapada en un estado de agitación espiritual constante, forzada a revivir perpetuamente aquella discusión final con su hijo. Cada petición de perdón funcionaba como una máquina del tiempo espiritual que transportaba al alma de vuelta a aquel momento de conflicto, impidiéndole avanzar en el proceso de purificación que la conduciría a la presencia gloriosa de Dios. Era como si el hijo estuviera inconscientemente torturando el alma de su padre con sus súplicas aparentemente amorosas. La segunda palabra mortal revelada por Santa Rita fue aún más impactante, porque es pronunciada diariamente por millones de personas en todo el mundo que creen estar demostrando amor y cuidado por sus seres queridos fallecidos. Esa palabra crea una inversión espiritual peligrosísima en el orden establecido por Dios entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, transformando a las almas del purgatorio en falsos dioses y poniendo en riesgo mortal la salvación de quienes la pronuncian. La segunda palabra prohibida es protege. Santa Rita descubrió que cuando los vivos piden protección a las almas de los difuntos, están cometiendo una forma sutil pero gravísima de idolatría que puede llevar tanto a las almas del purgatorio como a los propios vivos a la condenación eterna. Durante su visión mística, fue testigo del caso devastador de una viuda que había pasado 8 años visitando la tumba de su esposo y pidiendo: «Amor, protégeme, protege a nuestros hijos».
protege nuestra casa, protege a nuestra familia de todo mal. Lo que Santa Rita vio fue absolutamente aterrador. Cada vez que esa viuda pronunciaba la palabra protege, estaba obligando al alma de su esposo a asumir una responsabilidad que pertenece exclusivamente a Dios y a los ángeles. El alma del esposo quedaba dividida entre su deseo natural de ascender al cielo y la presión espiritual creada por las súplicas de su esposa, que lo colocaban en la posición de un protector divino. Esa división espiritual generaba una forma particular de tormento en el purgatorio, donde el alma masculina era constantemente tentada a desviarse de su purificación para intentar atender los imposibles pedidos de protección que recibía desde la tierra. Santa Rita comprendió entonces que esa palabra prohibida viola uno de los principios fundamentales del orden espiritual establecido por Dios. La protección de las criaturas terrenales es prerrogativa exclusiva de la Santísima Trinidad, ejercida a través de los ángeles de la guarda y de los santos canonizados por la Iglesia. Cuando una persona pide protección a un alma del purgatorio, está inconscientemente intentando transformar esa alma en un Dios menor, capaz de ejercer poderes que no le corresponden y que solo pueden ser concedidos por Dios. Si deseas que Santa Rita interceda por ti y rompa las cadenas espirituales que pueden estar aprisionando a tus seres queridos, demuestra tu fe dejando tu me gusta en este video y suscribiéndote al canal. Pero aún más importante, cuéntanos en los comentarios cuál de estas dos primeras palabras prohibidas has pronunciado, porque tu valentía al reconocer ese error puede ser el primer paso hacia la liberación espiritual que tú y tus difuntos tanto necesitan. Tu sinceridad puede salvar no solo tu propia alma, sino también las almas de aquellos que amas. La revelación de Santa Rita sobre estas dos primeras palabras mortales era solo el comienzo de una verdad aún más perturbadora. Las tres palabras restantes que estaba a punto de revelar contenían secretos sobre la naturaleza humana y sus errores espirituales más profundos, secretos que podrían liberar a millones de almas del sufrimiento prolongado o condenarlas a una eternidad de tormento, dependiendo de cómo esa revelación fuera recibida y aplicada por los fieles. Durante las semanas que siguieron a esa primera revelación, Santa Rita atravesó una transformación espiritual radical. Comprendió que había sido elegida no solo para revelar esas palabras prohibidas, sino también para enseñar a los fieles la manera correcta de relacionarse con las almas de los difuntos. Era una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como una cruz espiritual, pues sabía que muchas personas resistirían a aceptar que sus actos de amor más sinceros se estaban convirtiendo en fuentes de sufrimiento espiritual. Si quieres experimentar la poderosa protección de Santa Rita, escribe en los comentarios: yo confío en la intercesión de Santa Rita. La santa de las causas imposibles estaba a punto de revelar las tres palabras finales que completarían esta revelación devastadora, palabras que mostrarían cómo incluso los sentimientos más nobles del corazón humano pueden convertirse en trampas espirituales cuando no están alineados con la voluntad divina. Lo que venía a continuación cambiaría para siempre la comprensión sobre el amor, la muerte y la verdadera naturaleza de la caridad cristiana. La tercera palabra mortal revelada por Santa Rita emergió durante una de las visiones más intensas y perturbadoras de toda su experiencia mística. Durante una noche de oración intensa por el alivio de las almas del purgatorio, Santa Rita fue arrebatada en éxtasis y transportada a una región específica del purgatorio donde las almas sufrían una forma particular de tormento espiritual. Estas almas no eran torturadas por las llamas purificadoras tradicionales, sino por una angustia psicológica profunda que las mantenía en un estado constante de agitación, incapaces de encontrar la paz necesaria para completar su purificación y ascender al cielo. La tercera palabra prohibida es cuida. Santa Rita descubrió que cuando los vivos piden a las almas fallecidas que cuiden de ellos o de otros familiares, están creando una responsabilidad espiritual imposible que mantiene a esas almas atrapadas en un estado de preocupación terrenal que impide su elevación completa hacia Dios. Durante su visión, fue testigo del caso devastador de una madre que había perdido a su hijo de 22 años en un accidente de trabajo.
Durante 7 años consecutivos, esa madre visitaba diariamente el cementerio y suplicaba: «Hijo, cuida de tu hermanita, cuida de mamá que está sufriendo tanto, cuida para que nuestra familia no se deshaga». Lo que Santa Rita presenció fue absolutamente desgarrador. El alma de aquel joven, que debería haber encontrado la paz eterna hacía años debido a su juventud y relativa inocencia, permanecía atrapada en un estado de ansiedad espiritual constante, intentando inútilmente cumplir con los pedidos de cuidado que su madre le hacía todos los días. Cada súplica de la madre funcionaba como una cadena invisible que tiraba del alma del muchacho de regreso a las preocupaciones terrenales cada vez que intentaba elevarse hacia la presencia divina. Santa Rita comprendió entonces la razón teológica por la cual esa palabra es tan espiritualmente destructiva. Las almas del purgatorio necesitan pasar por un proceso de desprendimiento total de todas las preocupaciones, responsabilidades y ansiedades terrenales para poder purificarse por completo. Cuando los vivos piden que esas almas cuiden de situaciones o personas en la tierra, las están obligando a mantener vínculos emocionales y responsabilidades que deberían haber sido entregados completamente a Dios en el momento de la muerte. Es como pedirle a alguien que intenta concentrarse en una meditación profunda que al mismo tiempo resuelva problemas prácticos del mundo exterior. La revelación se volvió aún más impactante cuando Santa Rita vio los efectos a largo plazo de esa palabra prohibida. Fue testigo del caso de una familia en la que 3 generaciones consecutivas habían pronunciado esta palabra mortal. La bisabuela, que había fallecido hacía 50 años, aún permanecía en el purgatorio porque su hija había pasado 30 años pidiéndole que cuidara de la familia. Cuando la hija murió, también quedó atrapada en el purgatorio, porque su propia hija empezó a pedir que ambas cuidaran de las generaciones más jóvenes. Ese ciclo vicioso espiritual había creado una verdadera dinastía de almas atrapadas, incapaces de ascender al cielo debido a las responsabilidades imposibles que los vivos seguían imponiéndoles. La cuarta palabra mortal fue revelada a Santa Rita durante una experiencia mística que ella describió como la más aterradora de toda su vida espiritual. Durante esa visión, fue conducida a una región del purgatorio donde las almas experimentaban una forma de sufrimiento que caracterizó como división espiritual, un estado en el que el alma queda constantemente dividida entre 2 deseos opuestos, creando una tensión interna que prolonga indefinidamente su proceso de purificación. La cuarta palabra prohibida es vigila. Santa Rita descubrió que cuando los vivos piden a las almas de los difuntos que los vigilen, están creando una distorsión espiritual gravísima que impide que esas almas se concentren plenamente en Dios durante su proceso de purificación. Durante su visión, fue testigo del caso perturbador de un padre que había perdido a su hija de 16 años en un accidente automovilístico. Durante 9 años consecutivos, ese padre visitaba la tumba de su hija y suplicaba: «Mi princesa, vigila por nuestra familia, vigila para que nada malo nos ocurra, vigila nuestros pasos y protégenos del peligro». Lo que Santa Rita vio fue absolutamente devastador. El alma de aquella joven que debería haber ascendido rápidamente al cielo debido a su edad y pureza, permanecía dividida entre 2 mundos. Una parte de su alma intentaba elevarse hacia Dios, mientras que otra parte permanecía constantemente vuelta hacia la tierra, intentando vigilar a su familia según el pedido de su padre. Esa división espiritual creaba una forma de tormento que Santa Rita describió como más dolorosa que las mismas llamas del purgatorio, porque impedía al alma encontrar paz en cualquier dirección. Santa Rita comprendió que esa palabra prohibida viola el principio fundamental de que las almas en purificación deben enfocar toda su atención y energía espiritual en Dios. Cuando los vivos piden que esas almas los vigilen, las están forzando a dividir su atención entre el cielo y la tierra, creando una imposibilidad espiritual que prolonga indefinidamente su sufrimiento. Es como pedirle a alguien que mire simultáneamente en direcciones opuestas, una tarea que genera tensión, desorientación y agotamiento espiritual. La quinta y última palabra mortal
fue revelada a Santa Rita durante la visión mística más intensa de toda su vida, una experiencia que la dejó físicamente debilitada por meses y espiritualmente transformada para siempre. Durante esa revelación final, fue conducida hasta el mismo trono de Dios, donde presenció el juicio de almas que habían permanecido en el purgatorio por décadas debido a esa última palabra prohibida, pronunciada constantemente por sus seres queridos en la tierra. La quinta palabra prohibida es intercede. Santa Rita descubrió que cuando los vivos piden a las almas del purgatorio que intercedan por ellos ante Dios, están cometiendo un error teológico que puede tener consecuencias eternamente catastróficas. Las almas del purgatorio, por más santas que hayan sido en vida, aún están en proceso de purificación y, por lo tanto, no poseen la autoridad espiritual necesaria para interceder eficazmente ante el trono divino. Esa prerrogativa pertenece exclusivamente a los santos canonizados por la Iglesia y a los ángeles. Durante su visión, Santa Rita presenció el caso absolutamente impactante de una comunidad entera que había pasado 15 años pidiendo intercesión al alma de un párroco muy querido que había fallecido. Los fieles visitaban constantemente su tumba suplicando: Padre Juan, intercede por nuestras familias ante Dios, intercede por nuestra comunidad, intercede por nuestras necesidades espirituales y materiales. Lo que Santa Rita vio fue devastador. El alma de aquel sacerdote, que debería haber encontrado rápidamente la paz eterna debido a su vida dedicada a Dios, permanecía atrapada en una forma particular de angustia espiritual. Cada pedido de intercesión creaba en el alma del párroco una presión espiritual imposible de cumplir. Él se sentía espiritualmente incapaz de interceder ante Dios mientras aún estaba en proceso de purificación, pero al mismo tiempo era constantemente presionado por las peticiones de sus antiguos feligreses. Esa tensión entre el deseo de ayudar a los fieles y la conciencia de su propia insuficiencia espiritual para tal tarea creaba una forma de tormento que prolongaba indefinidamente su permanencia en el purgatorio. Santa Rita comprendió entonces que esa palabra prohibida revela una comprensión equivocada de la jerarquía espiritual establecida por Dios. La intercesión eficaz requiere un estado de santidad perfecta que solo poseen los santos canonizados. Pedir intercesión a las almas del purgatorio es como pedirle a alguien que aún está aprendiendo un idioma que traduzca textos complejos para otros, una tarea que está más allá de sus capacidades actuales y que puede generar frustración y ansiedad. Si deseas romper esas cadenas espirituales que pueden estar aprisionando a tus almas queridas, escribe en los comentarios: yo libero con amor. La revelación de estas 5 palabras mortales cambió completamente la comprensión de Santa Rita sobre la naturaleza del amor verdadero entre vivos y muertos, y ella percibió que el amor auténtico por los fallecidos no consiste en mantenerlos conectados a nuestras necesidades y preocupaciones terrenales, sino en liberarlos completamente para que puedan completar su camino hacia Dios. El verdadero amor es aquel que renuncia al propio consuelo emocional en favor de la felicidad eterna del ser amado. Durante los meses que siguieron a esas revelaciones, Santa Rita desarrolló una comprensión profunda sobre cómo los vivos deberían relacionarse adecuadamente con las almas de los difuntos. Descubrió que existe una manera correcta de honrar, amar y ayudar espiritualmente a los muertos, una forma que acelera su purificación en lugar de prolongarla, que fortalece su camino hacia el cielo en lugar de crear obstáculos espirituales. Después de recibir las devastadoras revelaciones sobre las 5 palabras mortales que aprisionan a las almas en el purgatorio, Santa Rita pasó por 40 días de ayuno y oración intensa, implorando a Dios que le revelara una manera de reparar todo el daño espiritual causado por aquellos que, movidos por el amor sincero, habían pronunciado inadvertidamente esas palabras prohibidas. Durante esa cuarentena espiritual, que cumplió en absoluto silencio y aislamiento, Santa Rita experimentó una transformación mística que la prepararía para recibir la revelación más importante de toda su vida, la fórmula sagrada capaz de romper las cadenas espirituales que mantenían a millones de almas atrapadas entre 2 mundos.
En la madrugada del 41º día, mientras Santa Rita estaba postrada ante el Santísimo Sacramento en adoración perpetua, una luz sobrenatural inundó toda la capilla, seguida por la aparición gloriosa de Nuestra Señora de los Dolores, acompañada por un coro de almas que Santa Rita reconoció inmediatamente como aquellas que habían sido liberadas del purgatorio a través de oraciones adecuadas. La Virgen María, con una voz que resuena hasta hoy en los archivos secretos del Vaticano, reveló a Santa Rita la oración reparadora definitiva, una fórmula sagrada capaz de deshacer todo el daño espiritual causado por las 5 palabras prohibidas. Rita, hija mía querida, dijo Nuestra Señora con infinita compasión, ha llegado el momento de revelar a los hijos de Dios en la tierra la manera de reparar los errores cometidos por ignorancia y amor mal dirigido. Esta oración que voy a enseñarte posee el poder de romper instantáneamente todas las cadenas espirituales que mantienen a las almas atrapadas en el purgatorio debido a las palabras prohibidas pronunciadas por los vivos. Pero debe rezarse con fe absoluta, arrepentimiento sincero y el compromiso de no volver jamás a pronunciar esas palabras mortales. La oración reparadora que Nuestra Señora enseñó a Santa Rita estaba compuesta por 3 partes distintas, cada una con un poder específico de liberación espiritual. La primera parte tenía el poder de romper las cadenas creadas por las palabras perdona y protege. La segunda parte disolvía los lazos espirituales formados por las palabras cuida y vigila. La tercera parte eliminaba completamente los obstáculos creados por la palabra intercede. Pero lo que hacía a esta oración verdaderamente poderosa era la intención específica con la que debía ser pronunciada, no como una petición personal, sino como un acto de amor puro que libera a las almas para seguir su camino hacia Dios. La primera parte de la oración reparadora debe pronunciarse con el corazón completamente orientado a la misericordia divina. Dios Padre de infinita misericordia, reconozco que por ignorancia y amor mal dirigido, pronuncié palabras que crearon obstáculos espirituales para las almas que amo. Pido perdón por haber cuestionado vuestra justicia divina y por haber puesto sobre las almas responsabilidades que pertenecen solo a vos. Libero ahora con amor puro y desinteresado a todas las almas que puedan haber sido afectadas por mis palabras, entregándolas completamente a vuestra infinita misericordia. La segunda parte de la oración debe recitarse con absoluta renuncia a cualquier forma de apego a las almas de los difuntos. Jesucristo, Redentor de las almas, corto ahora todos los lazos emocionales y espirituales que puedan estar impidiendo la ascensión de las almas que amo. Renuncio a mi egoísmo disfrazado de amor y acepto que el verdadero amor consiste en desear para esas almas la máxima felicidad posible, que es la visión beatífica de Dios, que ellas sean completamente liberadas para amaros sobre todas las cosas creadas. La tercera y más poderosa parte de la oración debe pronunciarse como un acto de fe absoluta en la intercesión correcta. Espíritu Santo, Consolador de las almas, por intercesión de Santa Rita de Casia, de la Virgen Santísima y de todos los santos canonizados por la Iglesia, disuelvo ahora todas las confusiones espirituales que puedan haber sido creadas por mis palabras inadecuadas. Que las almas por las que oro sean rápidamente purificadas y elevadas a la gloria eterna, mientras yo aprendo a amarlas de manera verdaderamente cristiana, deseando para ellas solo lo que Dios desea. Nuestra Señora reveló a Santa Rita que esta oración debía rezarse 9 veces consecutivas, durante 9 días seguidos, siempre a la misma hora y en el mismo lugar, preferentemente ante una imagen de Santa Rita o de la misma Virgen María. Durante esos 9 días, la persona debía mantener un completo ayuno de palabras dirigidas a las almas de los difuntos, concentrando todas sus oraciones por los muertos en la fórmula reparadora revelada. Al final de los 9 días, todas las cadenas espirituales creadas por las palabras prohibidas quedarían definitivamente rotas. Pero la revelación de Nuestra Señora no se detuvo en la oración reparadora. También enseñó a Santa Rita la manera correcta de relacionarse espiritualmente con las almas de los difuntos,
una forma que acelera su purificación y fortalece la vida espiritual de quien ora. En lugar de dirigir palabras directamente a las almas de los muertos, los vivos debían dirigir todas sus oraciones a Dios, a los santos canonizados y a los ángeles, pidiendo que ellos intercedieran por las almas que necesitan purificación. La fórmula correcta para ayudar a las almas del purgatorio, según la revelación de Nuestra Señora a Santa Rita, es: Dios Padre, por intercesión de Santa Rita de Casia, de la Virgen Santísima y de todos los santos, derramad vuestra misericordia sobre el alma de nombre de la persona, purificadla rápidamente de todas sus imperfecciones y concededle la gracia de la visión beatífica, que sea liberada de todo sufrimiento y elevada a la gloria eterna para amaros y alabaros por siempre. Esta oración, cuando se pronuncia con fe sincera, tiene el poder de acelerar significativamente el proceso de purificación de las almas, sin crear ningún obstáculo espiritual. Nuestra Señora también reveló que existen prácticas espirituales específicas que son especialmente eficaces para ayudar a las almas del purgatorio: la celebración de misas en su intención, la práctica de limosnas hechas en su nombre, el rezo del rosario específicamente por las almas de los difuntos y la oferta de indulgencias plenarias. Todas estas prácticas, cuando se realizan adecuadamente, crean una lluvia de gracias que desciende sobre las almas en purificación, acelerando su camino hacia el cielo. La Virgen María concluyó sus revelaciones a Santa Rita con una promesa extraordinaria: todos aquellos que recen la oración reparadora con fe sincera y que aprendan a amar correctamente a las almas de los difuntos, recibirán 3 gracias especiales. Primera, nunca más cometerán errores espirituales que perjudiquen a las almas de los muertos. Segunda, desarrollarán una comprensión profunda sobre la vida eterna que transformará completamente su manera de vivir en la tierra. Tercera, recibirán la garantía de que, cuando lleguen al final de sus propias vidas terrenas, encontrarán en el cielo a todas las almas que ayudaron a liberar a través de sus oraciones correctas. Durante los siglos que siguieron a las revelaciones de Santa Rita, miles de casos documentados confirmaron la eficacia extraordinaria de la oración reparadora. Familias enteras relataron experiencias místicas en las que almas de difuntos aparecían en sueños para agradecer su liberación del purgatorio. Personas que habían pasado décadas pronunciando las palabras prohibidas testimoniaron transformaciones profundas en sus vidas espirituales después de rezar la oración revelada por Nuestra Señora. Si deseas experimentar el poder transformador de esta revelación, escribe en los comentarios: yo elijo el amor verdadero. Uno de los casos más extraordinarios fue el de una madre italiana que había pasado 20 años pidiendo perdón a su hijo fallecido en la guerra. Después de rezar la oración reparadora durante 9 días, tuvo una visión donde su hijo apareció radiante de luz, agradeciéndole por haber finalmente cortado las cadenas que lo mantenían atrapado. «Mamá», le dijo en la visión, «ahora puedo finalmente volar libremente a los brazos de Dios. Tu amor verdadero me liberó para ser eternamente feliz». El mensaje final que Santa Rita dejó a la humanidad sobre esta revelación es cristalino. El verdadero amor por los difuntos no consiste en intentar mantenerlos conectados a nuestras necesidades emocionales, sino en liberarlos completamente para que puedan completar su camino hacia la felicidad eterna. Cuando aprendemos a amar de esa manera desinteresada, no solo ayudamos a las almas de los muertos, sino que también experimentamos una transformación profunda en nuestra propia vida espiritual. El legado de las revelaciones de Santa Rita continúa transformando vidas hasta hoy, liberando almas del sufrimiento prolongado y enseñando a los vivos la manera correcta de expresar amor por los difuntos. Su mensaje eterno resuena a través de los siglos: amad a los muertos liberándolos para Dios, y descubriréis el verdadero significado del amor cristiano. Si esta revelación tocó tu corazón y transformó tu comprensión sobre la vida eterna, te invito calurosamente a unirte a nuestra comunidad espiritual, suscribiéndote al canal. Tu presencia aquí no es coincidencia, sino parte del plan divino para que recibas las gracias que necesitas en tu camino espiritual. Que Santa Rita, la poderosa santa de los casos imposibles, derrame sobre tu vida y tu familia
una lluvia de bendiciones celestiales, protección divina y paz profunda. Comparte en los comentarios tus propias experiencias con esta revelación. Cuéntanos cómo estas verdades impactaron tu vida y permite que tu historia inspire y fortalezca a otros miembros de nuestra familia espiritual. Que Dios bendiga abundantemente a cada persona que tuvo el coraje de permanecer hasta el final de esta revelación sagrada, y que las almas de todos tus seres queridos sean rápidamente liberadas para la gloria eterna a través del poder de la verdad que hoy ha sido revelada.